Vamos a comenzar con Marcos Aguinis. A propósito de Lioba, corre hacia el poder. Trotsky, nada más y nada menos. Bienvenido, Marcos. Mucho gusto, Alberto. Gracias. Gracias a vos. ¿Qué es lo que más te deslumbró de Trotsky para investigar su vida y plasmarla en esta novela, Marcos? Bueno, yo hice una novela basándome en hechos reales sobre la primera parte de su vida, es decir, su infancia, su adolescencia, su juventud, donde hay un acúmulo notable de aventuras, de anécdotas y de momentos de profunda emoción. Te aclaro que en varios momentos me parecía que estaba reescribiendo La gesta del marrano en otra época, por la cantidad de sufrimientos, de expectativas, de coraje y de contradicciones que había en ese momento. Marcos, para muchos Trotsky es solo el creador del Ejército Rojo y lo limitan, Sí. lo limitan a eso. El líder con Lenin de la Revolución Rusa de octubre de 1917, el intelectual que generó la idea de la revolución permanente. Sin embargo, ¿qué otras facetas de Trotsky podemos descubrir al conocer un poco más? Sí, esto es la parte esquemática o calcificada que se ha estructurado después de su muerte. Y bueno, existen partidos trotskistas que yo no creo que avalaría a Trotsky en este momento, me parece, porque he profundizado en su mentalidad, en sus valores, y era un muchacho idealista en serio, muy sacrificado, y que tenía una extraordinaria cultura con dominio de varias lenguas, que era un lector voraz, y que incluso iba ajustando sus ideas de acuerdo a lo que las circunstancias indicaban. No era un individuo esquematizado y digamos, hecho un bloque de cemento, como ocurre a veces con algunos ideólogos de nuestro tiempo. Al contrario, no, él más bien iba ajustando sus ideas y fue durante la mayor parte de su vida, de su juventud, un socialdemócrata y no un bolchevique. Por eso lo acusaron de menchevique y esta acusación fue la que facilitó, si se quiere, la expulsión del poder. Pero él más bien conciliaba su pensamiento con Rosa Luxemburgo, que era una pacifista, una mujer bellísima y que intelectualmente era brillante, era luminosa y que incluso causaba miedo a muchos de los compañeros que estaban en la misma senda revolucionaria. Él se volvió bolchevique casi al final y fue quien realmente llevó adelante la Revolución Rusa y casi se la entregó, si se quiere, a Lenin, de quien estuvo muy distanciado, pero después se acercaron. Pero estos son avatares que yo trato de iluminar, por cierto, con la ficción, con el ahondamiento de los vaivenes sentimentales o emotivos del momento. Pero tenemos que recordarnos que el libro ese está cargado de poesía, básicamente cargado de poesía, y mostrando a un ser humano con todas las esperanzas, utopías, pasiones, equívocos, dudas, arrepentimientos que tiene un ser humano. Era un ser humano excepcional, porque nos guste o no nos guste, él influyó en el desarrollo de todo lo que vino después en el siglo XX. Si no hubiera pasado esa etapa, el siglo XX posiblemente hubiera sido distinto. No puedo asegurar que hubiera sido mejor, pero que hubiera sido distinto. Marcos, como Stalin, Trotsky también cambia su nombre. ¿Por qué deja de llamarse Lev Davidovich Sí, Bronstein? era frecuente en esa época en que los jóvenes revolucionarios, muy perseguidos, porque la policía zarista era cruel y tenía sus servicios de inteligencia desparramados por todas partes, incluso en el extranjero, usaran seudónimos. Stalin usó varios seudónimos distintos y Trotsky también algunos distintos. Finalmente adoptó el de Trotsky y es curioso porque era el nombre de un carcelero menor con los cuales él se topó en sus múltiples encierros, arrestos, sus múltiples encarcelamientos. Y tomó de él el nombre Trotsky, quizá también como una forma de ocultar su origen judío. Bronstein era claramente un apellido judío, claro, y en ese momento Rusia estaba atravesando por una etapa de extremo antisemitismo que después fue tomado también por algunos sectores de la izquierda. Según tu mirada, ¿cuál fue la mayor diferencia entre Lenin y Trotsky? A ver, ¿eran puntos de vista políticos o cuestiones simplemente humanas, como la bondad, como la maldad? ¿Qué análisis haces? Yo creo que había también cuestiones humanas. Lenin era un hombre mucho más severo, un hombre mucho más seco, si se quiere, sí, más quizá con una dosis mayor de violencia, sin llegar al caso de Stalin, por cierto. Y Trotsky era más bien más humano, era más flexible, tenía valores de otro tipo. No nos olvidemos que Trotsky tuvo a sus padres hasta que él avanzó en su carrera, y en cambio Lenin y
y especialmente Stalin perdieron a sus padres, lo cual posiblemente les quitó la base sentimental del hogar. Esta es una diferencia importante. A Stalin se le murió la madre cuando era muy joven y comenzó su carrera siendo asaltante de bancos. En cambio, Trotsky tuvo a los padres hasta avanzada la carrera de él como revolucionario, y estaba, digamos, sostenido por valores de justicia, de respeto al prójimo, de una sociedad democrática. Él quería la democracia a toda costa. De modo que hay diferencias humanas importantes, lo cual no nos asegura que en el desarrollo de ese contexto tan revuelto las cosas hubiesen tenido un color diferente. Lo que sí me satisface a mí es haber podido describir, de acuerdo a las críticas que aparecieron recién, que apareció en un diario sueco, un comentario sobre este libro, donde manifiestan que se alumbra con mucha intensidad, con mucha claridad, el ambiente caótico que había en Rusia en esa etapa final de la etapa del zar y el gobierno de Kerensky, y cómo se va abriendo paso la revolución bolchevique. Era una etapa extremadamente caótica, era justamente ya el invierno, las calles cubiertas de nieve y de barro, un frío polar, y en ese clima donde había una fogosidad de ideales, también había una inclemencia de la temperatura que generaba un contraste muy apto para la novela, para la narrativa. Marcos, hay algunas personas que se autodefinen como leninista y troquista, o quiere que la llamen así. ¿Qué implica esta denominación y este término Bueno, conjunto? es tomar postulados de otra época, de una época en que todavía no existían las experiencias que tenemos hoy. Hoy sabemos muy bien a dónde llevó el leninismo, trotskismo de aquel tiempo. Llevó a una falla muy grande, llevó a hambrunas, llevó a muertes, y nos llevó a lo que ellos deseaban, que era un socialismo con democracia, con humanidad. Y lo que se despreciaba en aquella época, que eran los mencheviques, son los que finalmente triunfaron. Es como me dijo otro periodista en un reportaje anterior, que post-mortem es como si Trotsky hubiera vencido a Stalin, porque Stalin ya está olvidado y ya está caratulado como una especie de Hitler, de un genocida. En cambio, Trotsky no tiene ese carácter, ese estigma tan grave. Esa mancha. Y lo mismo ha pasado con los mencheviques y los mencheviques. Los mencheviques fueron demonizados por el stalinismo, como los traidores, los que se desviaron de la línea marxista original. Y posteriormente los mencheviques son los que triunfaron, porque actualmente los gobiernos socialistas son socialdemócratas, es decir, son mencheviques. Gobiernos en los cuales se trata de mantener a toda costa y con gran fuerza la democracia, la libertad de expresión, el respeto por el otro, y que se avanza en las conquistas sociales, eso sí es muy importante, pero no a costa de la democracia. Y la diferencia que después ocurrió en China. No nos olvidemos que originariamente la revolución china, orientada por Mao, también fue una revolución leninista, con expropiaciones intensas e inclementes, y que llevaron a hambrunas, donde murieron millones de personas, y a un atraso económico. Cuando China, después de Deng Xiaoping, hace un giro y dice, no, un momentito, las empresas son importantes para el desarrollo, bueno, China explota en esta situación maravillosa mediante la cual ha llegado a ser lo que actualmente es la segunda potencia económica mundial. Nunca lo hubiera logrado con el régimen leninista que seguía Mao. En cambio, lo logró con el régimen menchevique, que más bien aceptó Trotsky durante la mayor parte de su vida. Marcos, en tu anterior novela, La Pasión, según Carmela, se remontaba a la Cuba revolucionaria. ¿Cómo estás viendo la situación actual en la isla caribeña? De Cuba. Cuba, lamentablemente, forjó una revolución en contra de un régimen dictatorial, y esa revolución fue aplaudida por la mayor parte del mundo. Del mundo. Fue aplaudida y fue querida, y se deseaba que fuera exitosa. Pero rápidamente se desvió, se degradó hacia una dictadura personal, con nepotismo, con corrupción y con todo lo peor que tiene una dictadura, que es la persecución de los adversarios, la persecución del que piensa diferente, la clausura de la libertad de prensa. El único diario que existe allí es el Granma, que es el diario de los Fidel Castro. No hay otro diario, no hay otro medio de comunicación. Y la población cubana, que ha sido la población que mejor nivel de vida tenía en el continente después de los argentinos, curioso, ¿no? Para esa época la Argentina tenía el mayor nivel de vida,
por la década, alrededor de la década del 50. Y bueno, y después la Argentina, por supuesto, cayó ahora muy por debajo de otros países vecinos de los cuales nos reíamos, como Chile, por ejemplo, o Colombia. Y en cambio Cuba cayó a ser uno de los países más pobres del continente, después de Haití, que bueno, sufre sus dificultades de muchos caracteres distintos. Pero la verdad que Cuba ha sido un fracaso rotundo de los ideales revolucionarios y no se ha atrevido a seguir el camino de China. Veremos qué pasa en el futuro cuando no pueda tener más el apoyo de Venezuela. Volvemos a Trotsky. ¿Qué papel jugó México en su vida? México es el país que lo recibió a Trotsky después de haber sido expulsado y tener que ir de un país a otro. Y lo recibió de una manera espectacular. Justamente comentábamos en otro reportaje sobre la manifestación enorme de pueblo, de público, que fue a recibirlo. Es decir, que a pesar de haber sido calumniado, difamado y execrado por toda la potencialidad, digamos, de difusión que tenía el stalinismo en aquella época, Trotsky fue recibido por multitudes en México. Le dieron una acogida muy, muy favorable. Y bueno, sabemos muy bien de su amistad con los mejores artistas de México, especialmente con Diego Rivera y con Frida Kahlo. Bueno, el romance que tuvo con Frida Kahlo, que llevó a que Diego Rivera se enojase y lo expulsara de su casa. ¿Y cómo? Y finalmente la tragedia del asesinato que cometen en su propia casa, en su escritorio, por orden de Stalin, que no tenía límites en su crueldad y en su necesidad de exterminar a todo el que se le opusiera a sus designios. Por último, este año tuviste problemas de salud, estuviste internado durante semanas. ¿Estás mejor? ¿Te encontrás mejor? ¿Superaste el problema? Sí, tuve un problema de salud bastante grave, una infección viral que se complicó con una infección bacteriana y bueno, fue una situación muy seria porque incluso estuve en coma casi 2 semanas, pero luego de un tratamiento muy eficiente, tengo que agradecer al cuerpo médico que me atendió, que me cuidó, que se esmeró por descubrir exactamente cuáles eran los gérmenes que me afectaban y cuál era el tratamiento correcto para este caso. Me pude recuperar muy bien, me siento tal cual estaba antes, no se me afectó el disco duro, de manera que estoy contento. Y bueno, tengo una nueva oportunidad para seguir viviendo y seguir quizá provocando algunos golpecitos de provocación. Haciendo ruido. Marcos, gracias por este ratito, ha sido muy amable, como siempre. Gracias, Alberto, hasta pronto. Hasta la próxima. Marcos Aguinis. Cuando regresemos, Daniel Balmaceda con Historia de las Palabras. Se la recomiendo la nota, ya estamos.